Las rabietas en la etapa de los 2 y 3 años son necesarias porque se están reafirmando como personas independientes en el mundo. Hay que tener en cuenta que entre los 2 y 3 años hay una etapa de reafirmación. A mí me preocupan cuando me dicen que mi hijo es muy bueno. Sí, porque una cosa es el temperamento y otra el carácter. Saber por qué ocurre la rabieta. Es decir, hay que entender por qué ocurre. Bienvenidos y bienvenidas a Creciendo Conscientes, un podcast donde hablaremos de crianza, educación, desarrollo, emprendimiento, gestión y liderazgo de centros, crecimiento profesional y personal, cuestiones antropológicas y filosóficas y mucho más. Y todo ello lo hablaremos de forma aterrizada, para que la información la puedas llevar a la práctica diaria. Somos Beatriz y Alejandra, fundadoras de Creicent, un centro de neurodesarrollo y de la metodología Creicent 2.0. Si eres madre, padre o profesional del sector, este es tu espacio. Empezamos. Hola, comenzamos un nuevo episodio. Vamos a hablar de las rabietas, cómo gestionamos las rabietas y qué tenemos que tener en cuenta los padres para poder gestionarlas de la mejor manera posible. ¿Cómo enseñar? Estrella, ¿no? Estrella. Episodio estrella. Episodio estrella. A ver, iniciamos. ¿Qué es una rabieta? Vamos a contextualizar, como siempre hacemos. Vamos a definir y ayuda mucho. Aclara muchísimo. A ver, una rabieta es una conducta. En este caso hablaríamos de una conducta desadaptativa, que significa una conducta que nos molesta, ¿no? O que nos causa malestar. Sí. Entonces, finalmente la conducta, este tipo de conductas, a las que llamamos rabietas, vienen definidas en la infancia, bueno, también en la adultez, porque todos tenemos rabietas. ¿Y todos los días? Todos los días. Vienen causadas por dos cosas. La aceptación del no. Le hemos dicho que no le vamos a comprar un juguete, que no le vamos a dar el móvil, que no va a tener eso que quiere tanto. Que no va a merendar chocolate todos los días. Y el tiempo de espera. Tienes que esperar a algo. Estas dos palabras mágicas nos generan una tolerancia a la frustración. En este caso, los niños pequeños están aprendiendo a gestionar la tolerancia a la frustración, con lo cual los tiempos son muy bajitos, se frustran muy rápido. Nuestra misión, nuestro objetivo principal como padres en esta etapa de la infancia es ayudarles a gestionar la sensación de malestar que les provoca frustrarse. Aprendizaje súper importante. Objetivo: enseñar tolerancia a la frustración. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que entre los 2 y 3 años hay una etapa de reafirmación. Es decir, hay rabietas totalmente ilógicas, pero necesitan, es desarrollo, necesitan pasar por ahí. Entonces, esto es muy importante. Un ejemplo, ¿no? El que tú muchas veces dices, la niña del dedo. Es que quería tu dedo, se quería llevar tu dedo. Y es muy, muy visual. Son ilógicas. Hay que decir no, generar la frustración y enseñaremos estrategias y recursos para que lo vaya tolerando cada vez mejor. Sí. Antes de cambiar de este punto, importante decir que las rabietas en la etapa de los 2 y 3 años son necesarias porque se están reafirmando como personas independientes en el mundo. Tienen que pasarlas. Ojo, cuidado con los niños que dicen, no, es que mi hijo nunca se enfada, mi hijo nunca llora. A mí me preocupan cuando me dicen que mi hijo es muy bueno. Sí, porque una cosa es el temperamento y otra el carácter. Y todos los niños nacen con temperamento más alto, en un nivel más bajo, pero con el carácter, enseñándoles a que toleren la frustración, se va modelando. Entonces, pero a mí también me preocupan porque tienen que identificarse y contraponerse con la norma para sacar su propio carácter. Sí. Y su propia personalidad poquito a poco. Así que cuando tenemos un niño con 3 añitos, es que tiene tal, es normal y está muy bien. Es bueno, yo siempre me alegro. Es bueno. Y punto y aparte, ahora tenemos ya como papis la función de enseñarles a tolerar la frustración, aprender a gestionar el sentimiento que me provoca frustrarme. Sí, pasamos a otro punto 2 clave y es saber por qué ocurre la rabieta. Es decir, hay que entender por qué ocurre. Y puede ocurrir por diferentes motivos. Porque hay una necesidad básica que no esté cubierta. Tenga hambre, tenga frío,
tenga dolor y no lo pueda. Esté triste. Esté triste. Todo el día le están diciendo un no en la escuela, un no el amigo. Hay que entender por qué. Claro, hay que entender el por qué le estamos diciendo, por qué él está enfadado. Una cosa es porque lo que hemos dicho anteriormente, porque le hemos dicho que no y porque se ha frustrado. O hay que entender si es el ambiente el que está haciendo que acontezca esa rabieta. Un ejemplo. Hoy me ha pedido 6 veces seguidas cosas de la nevera. Me ha pedido un yogur, le he dicho que no. Me ha pedido un zumo, le he dicho que no. Me ha pedido un chocolate y le he dicho que no. Me ha pedido una galleta y le he dicho que no. Claro, si yo abuso de ese no, obvio, esa rabieta va a acontecer, porque ha escuchado muchas veces ese no. O si él me está pidiendo jugar conmigo mucho rato y yo llevo al teléfono 1 hora diciéndole, sí, cariño, ya voy. Sí, cariño, ya voy, pero ese ya voy no ocurre nunca. Su tiempo de Tenemos que paciencia. tener en cuenta que no y tiempos de espera. Somos nosotros los que nos hemos pasado en esos tiempos y en esas repeticiones del no. Entonces, esas rabietas están justificadas en Claro. este caso. Sí, cuántas veces pasa, ¿no? Nos comentan, es que he ido, tiene muchas rabietas, tiene tal, muchísimas todos los días y vale, analizas el día a día, la actividad y por la tarde es que ha ido a comprar, ha ido a la ferretería, ha ido a ver a tu vecina, ha ido a ver, a hacer cosas que a él no le interesan o a ella no le interesan, Y a las con lo 8 cual de la están noche, claro, justificadísimas. a las 8 de la noche están haciendo la compra en el supermercado. Y además le hemos dicho que no le vamos a comprar nada de chocolate. Pues obvio que en ese momento el niño tenga una rabieta brutal, porque está cansado, posiblemente tenga hambre y además le hemos dicho muchas veces que no y además está esperando en un supermercado. Entonces, el objetivo de este paso 2, entender por qué está ocurriendo. El entender el por qué nos va a decir o nos va a ayudar a discernir los siguientes pasos. ¿Vale? No Muy actuaremos importante. de una manera o actuaremos de otra, una vez hayamos entendido el por qué está ocurriendo. Muy importante. Lo hemos entendido, entonces, si es por una necesidad básica o por lo que sea, nos va a ayudar al siguiente paso, que es muy importante, qué lenguaje utilizamos. ¿Qué lenguaje utilizamos? Tanto verbal como no verbal. En el primer momento que iniciamos una rabieta, es decir, intentamos ya mejorar o pasar la rabieta, la hacemos mediante el lenguaje verbal. ¿Vale? Aquí vamos a separar el lenguaje verbal del lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje verbal tenemos ¿qué contenido tiene ese lenguaje? Vamos a intentar siempre que ese lenguaje propicie a la calma y que el lenguaje propicie al entendimiento. Para ello, cuando hablamos de niños más pequeños, el lenguaje debe ser claro, corto y conciso y no tener más de 1 o 2 órdenes, porque entonces ya lo vamos a perder. Es muy importante esto porque muchas veces los papás abusamos de hablarle, porque es que no me entiende, es que realmente no te está entendiendo, no tiene capacidad de entendimiento, primero porque no tiene tanta atención y luego porque le hemos hablado con un lenguaje muy elaborado para su edad. Entonces ese lenguaje tenemos que aterrizarlo mucho a la edad en la que está nuestro hijo. Con lo cual, paremos a pensar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a decirle? Y Y el luego, tono, ¿cómo lo vamos a decir? Con certeza, con seguridad. Ahora hablaremos más de esto. sí, yo ahí para finalizar muchas veces hablamos como nos hablaban a nosotros, nuestros padres. Entonces, es importante que antes de iniciar una conversación para Reconducir una rabieta sí, para enseñarle a que tolere esa que frustración. paremos a pensar qué vamos a decirle, porque lo innato es lo que nos han dicho a nosotros. Todos los hacemos. Pero como papis tenemos que reaprender maneras más correctas de poder hacerlo. ¿Vale? No, es que te lo dije tal. Eso es aprendido de nosotros, de cómo nos educaron a nosotros. Y podemos hacerlo un poquito mejor. El contenido de ese mensaje. Y luego, Entonces, verbal, tono y palabras cortas, sencillas. Y luego la parte del lenguaje no verbal. La cara, la expresión facial que ponemos, el tono que utilizamos. Importante. todo esto nos va a ayudar.
el cómo le tocamos. Todo eso es súper importante. La mirada. Sí, sí, sí. Todo lo que somos nosotros, que no sea verbal, pero que nos dicen muchas cosas. Sí, hay que tener en cuenta aquí 2 palabras, contagio emocional. Si nos ponemos muy nerviosos, se van a contagiar. Si ellos están muy nerviosos y nos contagiamos nosotros, aún va a crecer. Entonces tenemos que usar ese lenguaje no verbal basado en una calma, en estar tranquilos y en tener muy en cuenta lo que se va a decir y cómo se va a decir. Sí. Y aquí hablaríamos de dos dos. técnicas que se utilizan. Hablaríamos del moldeado. Moldeado significa moldear. Entonces, muchas veces Como cuando moldeamos una masa, una barra de pan. Sí. Moldeamos. Aquí lo que hablamos es de literalmente, en lugar de hablar, porque abusamos del lenguaje, dejamos de hablar y simplemente damos una pequeña orden de ven aquí, entonces me lo llevo conmigo. O cariño, vamos a sentarnos y literalmente Lo cojo. lo cojo y nos vamos sentando. O lo cojo de la mano y ahora va a salir de mi mano. Mi lenguaje es muy calmado, muy tranquilo, es corto, una orden, pero me acompaño para hacerlo con mi mano. Y como tú bien has dicho, desde la calma todo el rato. Y luego la otra técnica, el modelado, es modelo. Ahí lo que tú decías. Somos lo que nos han dicho. Claro, somos lo que nos han dicho, hablamos como hablará como tú le hables, con lo cual son espejos. Entonces, si tenemos esto muy en cuenta, la metáfora del espejo, delante, nos va a ayudar, ¿eh? Ayuda muchísimo a cómo hacer y cuándo hacerlo. Este modelado es muy importante tenerlo en la mente. Sí, porque si vamos a resolver un conflicto y lo resolvemos a través del enfado, el grito, hablamos mal, ellos lo que van a aprender es eso, con lo cual cuando se enfaden va a ser todavía más difícil para nosotros reconducirlo, porque lo está haciendo igual que nosotros. Si en cambio le damos el modelo de hacerlo tranquilos, la próxima vez que se enfade, o 10 veces después de enfadarse, Sí. si he actuado 10 veces igual, ellos van a actuar, pues empezarán a aprender a hacerlo desde la calma. Y cuando tengan una queja o expresar una no conformidad, lo harán desde esa manera, desde la calma. Ahí estamos iniciando buenos aprendizajes. De utilizar la rabieta y la resolución de la rabieta como la instauración de hábitos correctos del lenguaje, siendo modelos. Y pasaríamos a otro, Al cuarto. al cuarto paso, consecuencia natural a los actos, consecuencia natural de lo que ha ocurrido. Aquí vamos a separar qué es una consecuencia y qué es un castigo, porque tendemos a hacer lo que son lo mismo. Aunque no se le llame castigo. De verdad, Sí. hoy en día vemos cómo son castigos, pero hay un eufemismo y no se le quiere poner la palabra. Pero Claro que queda mal. Restringir de algo, ser reactivo, estar enfadado, eso es un castigo. Sí. Sí, es difícil, ¿eh? Es muy Sí. complicado, no es fácil. El castigo, como tal, no enseña la conducta apropiada. Básicamente, el castigo solo nos dice o solo nos enseña lo que no puedo hacer, pero no me dice lo que sí y cómo debo hacerlo. La consecuencia natural al acto lleva el paso número 5, que ahora lo explicamos, pero es que además no es un castigo, es decir, por ejemplo, aquí pongo siempre el mismo ejemplo yo a todas las familias. Si yo no voy a trabajar en un mes, pues mi consecuencia natural es que yo no cobre a final de mes, ¿no? Entonces, la consecuencia natural a no llevar la ropa o, por ejemplo, una muy sencilla, la consecuencia natural a no poner la mesa es que el plato de comida no llegue a la mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¡ay, mami! ¿Y mi filete de carne? Pues bueno, pues tu trozo de carne no ha llegado porque tú no has puesto lo que va antes, que es poner la mesa. Entonces, es una manera de ir enseñándoles que si tú no haces cosas, las cosas no ocurren porque así. O sea, apelamos a esa consecuencia y a esa responsabilidad y esa madurez por unos mismos, ¿no? De no es todo depende del adulto, sino que tú como niño, como persona, también tienes unas responsabilidades que si no las cumples vas a hacerlas. Las familias se pierden
a la hora de poner se pierden a la hora de poner consecuencias. Siempre tiran a te quito, pues hoy no vas a tener tele, o hoy no sales al parque a jugar. No vas al cumpleaños. ¿Vale? Entonces, las consecuencias naturales a los actos tienen que ser inmediatas, tienen que ser consecuencias naturales y tienen que ser vivenciales para ellos. Y no amargarles tampoco la existencia, porque son niños, ¿no? Una cosa es que sea vivencial y otra cosa es que no vaya al cumpleaños de un niño o que hoy el único rato de esparcimiento que pueda tener se lo quito, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Cuando ponemos ese tipo de consecuencias tan heavies, luego nos dan pena y no las cumplimos. Entonces, si ponemos una consecuencia, hay que cumplirla. Hay que tener esa constancia para cumplirla. Pero además tienen que ser... lo más fácil es no liarnos, porque muchas veces las familias se lían al poner, ¿no? Es como, no, pues es que hoy tienes 5 minutos menos. Y 5 minutos menos de ayer, y 5 minutos menos de ayer, el fin de semana no vas a tener tele en todo el fin de semana. Ya está. Eso es una guerra perdida, si empezamos así. ¿Vale? Entonces, luego explicamos un poquito en la segunda parte, ¿no? de la importancia de esos hábitos, de las rutinas, y cómo aquí, en este caso, nos va a venir muy bien para evitar los castigos e instaurar consecuencias naturales de los actos. Muy bien. Perdón por interrumpir. En Creciendo Conscientes valoramos mucho tu opinión. Si te está gustando este episodio, déjanos tu comentario. Estaremos encantadas de leerte. No olvides suscribirte y dejarnos tu me gusta para seguir viendo más contenido como este. Y ahora seguimos con el episodio. Y pasamos al quinto paso, resolución y vuelta a la calma. Tenemos a este nene que ha tenido la rabieta. Hemos entendido el porqué. Hemos utilizado un lenguaje para intentar salir de esa conducta desadaptativa y reconducirla a una conducta adaptativa, es decir, que sí que es la conducta que queremos conseguir. Ya lo tenemos. Hemos aplicado una consecuencia natural al acto. Entonces, ¿qué pasa ahora que ya el niño está en calma? Estamos ya tranquilos todos. Es ahí cuando se puede hacer un pequeño razonamiento o reestructuración cognitiva para que la próxima vez que se siente así o que sienta la frustración, que la viva de una mejor manera y pueda expresarlo de una manera en la que sea menos dañina, menos disruptiva, tanto para el mismo niño como para la familia. Ahí es cuando podemos anticipar de si la próxima vez puedes hacerlo así, o podrías decirme lo así, o qué se te ocurre a ti, qué podríamos utilizar y hacerles partícipes de las soluciones. Esto es muy necesario, porque cuando le hacemos partícipes, esa autonomía, le estamos dando autonomía en la resolución y es básico. Una estrategia buenísima para el resto de su vida. Para siempre. Entonces, es muy importante no olvidar este momento, porque se tiende a olvidar lo que la experiencia nos dice y las familias nos dicen es ya ha pasado, ya estamos en calma. Un abrazo, un afecto y ya está, ha pasado todo. No, muy importante la reestructuración cognitiva para anticipar y que cada vez, cuando pase, como tú has dicho antes, a la 10ª, 15ª vez o en un futuro, en la adolescencia, tengan esa capacidad de resolución y de anticipación y de buscar recursos. Paréntesis, en la infancia estamos metiendo cosas en su mochila. No significa que vayan a salir todas ahora. Estamos creando un adulto competente para su vida adulta. En la infancia aprenden. Entonces, le estamos metiendo herramientas en la mochila. ¿Para qué? Para cuando sean adultos las saque, o no, adulto o adolescente, las saque y empiece a gestionarlas correctamente. Con lo cual, esta resolución de conflictos que estás diciendo es la oportunidad de la rabieta. Y las rabietas son oportunidades buenísimas de aprendizaje y tenemos que vivirlas así. Está muy bien que el niño se enfade, enfadarse es humano y es un derecho universal de las personas enfadarnos y no está mal, no podemos enfadarnos con ellos porque no estén conformes con las cosas, están aprendiendo y están reafirmándose. El enfado, hay que validarlo. Muy bien. Venimos de una trayectoria y de una historia pasada en la que el enfado se invalidaba, se escondía, se tapaba, se restringía, se rabiaba, Entonces, era malo, no podía pasar. Veamos estas rabietas como una oportunidad para aprender, para crecer y para generar herramientas futuras que nos van a servir. Es una oportunidad buenísima que tenemos. Para ello,
El punto número 5 que acabamos de decir es el puntito de la I. Es perfecto. ¿Por qué? Porque si hemos hecho todos los pasos anteriores, pero no le damos el cómo podemos hacerlo la próxima vez. ¿Tú qué crees? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento yo? No vamos a generar ese aprendizaje. Entonces me parece muy importante, ¿no? Que Sí, nos paremos ahí. muy, 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 muy Que importante. normalmente los papis ponemos el foco simplemente a la conducta, no al final, ¿no? Nos quedamos en el primero o segundo paso Y a y que no no. los pasamos todos. Entonces, para todo esto, vamos a ver qué debemos tener en cuenta los papis para poder hacer los 5 pasos anteriores. Y resolver de la De la de la mejor manera manera. de la mejor manera, la más cómoda y la más fácil. Uno muy importante, el vínculo, La base. es la base. Basado en ese vínculo hay que cuidarlo, ¿no? Y lo estamos cuidando continuamente. Y hay que basarse en ese respeto, darle afecto, que se sientan escuchados, que te escuchen y hay que tener el tiempo adecuado para ello. Sí. Para escuchar, para saber ver, para escuchar activamente, para hacerle partícipes y que vayan sacando su propio lenguaje y que se sientan en un entorno muy seguro, muy seguro. Niños que no tengan miedo, niños que se sientan queridos, niños que sientan que cuando se enfadan no nos burlamos de ellos, que se sientan validados por ahí, que no tengan miedo a que les vayamos a pegar o que no tengan miedo por expresar un no o un enfado porque me van a quitar lo que más me gusta. Es muy importante. Si no tenemos un vínculo basado en la confianza hacia mis padres o hacia mi hijo, toda la parte anterior se nos va a caer al suelo porque no van a querer escucharnos, no van a querer, no va a haber confianza hacia nosotros. Y cuando luego en etapas más avanzadas como la adolescencia pasa algo que es externo a ellos y no se atreven, no tienen esa confianza y ese vínculo para poder decirlo, es muy difícil ahí el crearlo y que se base, hay un vínculo basado en la confianza, tiene que ser desde pequeñitos. O, por ejemplo, una herramienta, ¿no? A mí esa herramienta me ha servido mucho. Hablamos siempre que a los niños no se les miente, porque se les respeta, ¿no? No mentimos a nuestros hijos. Cuando un niño te pide algo, quiero un algodón de azúcar, por ejemplo, le dices, hoy no, te lo voy a comprar porque no es el momento, tal. El próximo fin de semana, por ejemplo, aprovechamos y ese momento sí que es oportuno para comértelo. Entonces él se va a enfadar porque le has dicho que no y el tiempo de espera es muy largo. Pero tú ahí le puedes decir, ¿cuántas veces te ha mentido mamá? ¿O cuántas veces te ha mentido papá? Ninguna. ¿Tú ves que finalmente te lo compramos y lo puedes obtener? Sí. Confía. Confía en ti. Entonces no existe rabieta. Les da una calma y una tranquilidad. Y lo hemos hecho desde la calma, porque esa resolución ya la hemos hecho varias veces, con lo cual cuando tienen 5 o 6 años empiezan a verse ese tipo de conductas, que ya son más adaptativas. Bueno, hemos visto que lo primero que hay que tener en cuenta es el vínculo. Lo segundo, escucha activa y observación. Tenemos que saber, ¿no? Cuando hablábamos de por qué, en la primera parte, cuando hablábamos de por qué ocurre la rabieta, tengo que conocer y saber ver bien a mi hijo. Entonces, si mi hijo es un niño muy sensible, puede ser que esté triste. Que esté triste porque le haya ocurrido algo que en este momento no me lo quiere contar, pero yo ya puedo intuir que le está pasando. Entonces, es muy importante esa intuición, esa saber ver y conocer quién es nuestro hijo, porque no vamos a actuar igual si la rabieta viene por tristeza que si viene por cocos. Claro. Entonces, es esencial. Claro, para poder adecuar el lenguaje que hemos hablado antes, un lenguaje más firme, un tono más firme, porque esa rabieta es por cocos, entonces, claro, voy a ser más directriz, pero si está triste, esa rabieta viene porque está frustrado, porque su mejor amigo ha tenido un conflicto y viene a casa y lo paga conmigo, pues tengo que saber entender qué le está ocurriendo. Y eso es muy importante también hablarlo, porque casa somos como el saco de boxeo, ¿no? Que decimos, es el entorno seguro y es donde va a salir todo lo que durante el día han estado conteniéndose. Es como un vasito de va cayendo una gota, una gota, una gota y al final del día o cuando llegan a casa a mitad de tarde es cuando
están seguros y confiados y puede salir la frustración que le haya generado el día, sea por lo que sea, por el motivo que sea. A veces no es que no nos quieran contar algo, ¿no? Muchas veces empiezan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque es que a lo mejor no lo puede contar, porque a lo mejor no lo tiene claro. Pero han sido muchísimas cositas, muchísimas cosas sutiles que al final te generan una frustración y es donde sale. Entonces, es saber Verlo y saber verlos. escucharlo y simplemente a lo mejor es quitar, relativizar y ayudarle a entrar en calma. No, ni siquiera va a llegar a una rabieta y es saber verlo, saber escuchar. Abrazarlos y decirles, te entiendo, ¿Nos divertimos? y ya ¿Nos está. relajamos? Y ahí vamos. El punto 3, ¿no? A tener en cuenta para resolver conflictos. Este es muy importante. Y parece fácil, pero no lo es. Seguridad en nosotros mismos. Como padres y madres, dudamos muchísimo de nosotros. Hoy en día la mayoría de padres van a Google a buscar, ¿no?, soluciones porque necesitan esa seguridad. La tenemos. La intuición, el conocimiento, el saber de nuestros hijos es nuestro. Nadie sabe más de tu hijo que tú mismo. Entonces, seguridad. Y todos tenemos una lógica bastante buena. Entonces, utilicemos, ¿qué nos dice mi instinto? ¿Qué me dice mi lógica? Utilicémosla. Y dejemos de dudar tanto, porque esa inseguridad, y aquí siempre pongo el mismo ejemplo a las familias, si me imagino que yo voy por una carretera muy estrechita, que al lado tengo un precipicio, pues posiblemente vaya acojonada, ¿no? Muy insegura. Pero si a mí me ponen unos bloques de hormigón así grandotes, un gran muro de contención que sabes que te va a agarrar. Claro, y me dicen, y claro, no me voy a caer por el acantilado. ¿Por qué? Porque si me doy contra el muro y ya está, y ahí acabo. Pues eso es la seguridad. Me da seguridad ese muro de hormigón. Con lo cual, papás y mamás tenemos que ser bloques de hormigón para nuestros hijos. Y para ello, si yo le digo a mi hijo que no, pues le he dicho que no. Y ya luego en mí misma diré, pues mira, la próxima vez lo tengo que hacer así. Podré ser más flexible. Aquí creo que me he pasado. Aquí podría haberlo hecho así. Pero ya lo estás haciendo bien por pararte a razonar. Los niños necesitan nosotros, somos sus modelos, sus figuras de referencia. Necesitan ver seguridad en nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo a mi hijo no le doy seguridad, posiblemente él va a intentar buscarla, porque es que la necesitamos todos, de todas las personas, porque no sé, existen los líderes, ¿no? Porque dan seguridad a los otros. Los niños buscan lo mismo en sus padres. Entonces, debemos ser ese líder, esa persona de referencia con seguridad, para lo bueno y para lo malo. Entonces, lo que acabas de decir, esa reflexión después. Pero si yo tomo una decisión, la tomo con la mayor seguridad posible y aprenderé a hacerlo mejor las próximas veces. Nos vamos al 4. 4. Tiempos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir tener tiempos para... ¿Qué guerras voy a luchar y qué guerras no voy a luchar? Básicamente, en la etapa de rabietas, o cuando son 4 o 5 años, pueden haber como, no sé, 10 rabietas en un día, ¿vale? Niños muy potentes, muy intensos, o más, que buscan mucho romper la norma. Hay niños de fácil adaptación a la norma y hay niños de difícil adaptación a la norma. Ahí va a depender del carácter, del temperamento de cada uno. Que tenga. Entonces, claro, si yo tengo 10 rabietas en un día, a las 9 de la noche posiblemente mi gestión de la rabieta va a ser horrible, porque estoy hasta ahí, estoy cansada, todavía tengo que preparar la cena, tengo que ducharme, mil cosas. No la voy a luchar. No voy a luchar. Entonces... y no pasa nada. No pasa nada. Seguiremos aprendiendo. Planifiquemos. Además, todos conocemos a nuestros hijos. Entonces, yo sé cuándo puede venir una rabieta o cuándo no va a venir. Entonces, voy a elegir qué rabietas voy a luchar. Porque si la de las 5 de la tarde de irnos del parque, yo lo puedo coger y llevármelo del parque sin atender, haciendo pasos, ¿no? Pero no todos. Es decir, no me voy a implicar tanto emocionalmente en esa rabieta. Me salgo, porque sé que ahora va a venir la ducha y la de recoger los juguetes e irnos a la ducha va a ser máxima, pues elijo, evito la del parque y lucho la que realmente necesito hacer, ¿vale? Entonces, cuando somos una familia donde hay varias personas, ¿no? Mamá, papá o mamá, papá, papá, vamos a tener, hay otra persona.
yo esta guerra no la voy a luchar, por fin. Hazlo tú. Es importante tener claves o palabras claves o decir directamente, no, me voy. Y poder salir para luego entrar con más fuerza. Y poder entonces la otra persona reconducirla, guiarla y atenderla. Pero también hay que ser sinceros y buscar el apoyo. Sí, sí, yo aquí siempre pongo un ejemplo, que es que si emocionalmente estamos... A ver, yo te puedo decir a ti, ¿no? Tú eres mi hija de 6 años. Y yo te digo, pues no te vas a ir al parque porque no sé... Y te digo, tú vas a decirme, claro, yo no me voy al parque, pero tú estás aquí en mi mano. Porque la conducta de un niño de 6 años ha sido capaz de desorganizar la emoción de un adulto. Jolín, qué poder le acabo de dar a mi hijo de 6 años. ¿Vale? Entonces, necesito poder controlar mi emoción, porque necesito ser calma todo el rato para gestionar la conducta. Entonces, si veo que no puedo, o una, no la lucho porque no puedo, o dos, pido ayuda a otra persona para yo poder salirme, recomponer, coger otra vez mi emoción, pero no se la voy a dar a una personita de 6 años, ni de 3 años, ni de 10 años. La conducta, mi emoción es mía, soy un adulto y debo protegerla, ¿vale? También es una manera que le vamos a enseñar a ese niño. Cuidado, porque si pierdes la emoción, lo has perdido todo. Exacto, evitemos ese contagio emocional. Y la última, la quinta cosa que tenemos que tener en cuenta para gestionar la rabieta lo mejor posible es la constancia. Sí. Repetir, 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 repetir. Sí, las familias de hoy en día no somos constantes. Actuamos solo en momentos puntuales. Por eso, cuando hablamos en otro episodio de los estilos de crianza, confundimos, o casi todas las familias estamos en el estilo permisivo. ¿Por qué? Porque no actuamos en la mayoría de veces y cuando ya no podemos más, nos vamos al estilo autoritario, porque ahí necesitamos actuar y actuamos de manera muy brusca. Entonces, aquí es importante que tengamos hábitos y rutinas instaurados en nuestro día a día y que seamos constantes para hacerlo. Y aquí es cuando hablamos de normas y límites, hábitos y rutinas imprescindibles durante toda la etapa de la infancia. De los niños ya desde muy pequeñitos necesitan tenerlos. Esas normas, esos límites nos van a dar seguridad, les van a dar seguridad. Los niños necesitan normas y límites. Y a través de los hábitos y de las rutinas nos van a ayudar a ser constantes, les va a ayudar a saber qué va a pasar. Y nos van a anticipar, van a predecir, van a ir tranquilos. Y nos van a ayudar también a aplicar esas consecuencias naturales de los actos. Así que es algo ser constantes. Yo tengo unas rutinas, las voy a seguir y a por ellas. Y ya está. Hemos hablado un montón de las rutinas. Hasta aquí hemos hablado de las rutinas, hemos hablado de todo lo que consideramos necesario para gestionarlas lo mejor posible. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado. En otros episodios podemos hablar de herramientas, porque hay técnicas, ¿no? La técnica de la tortuga, la técnica del volcán, la cara azul. Hay muchas cositas que no queremos extendernos, queremos que el contenido, ¿no?, que estamos dando que se pueda entender y que sea accesible. Y en otros días más y mejor. Adiós. Hasta luego.